Continuando con nuestra definición de monopolio, entonces vamos a comparar un ejemplo típico de competencia perfecta que es un mercado agrícola. Podemos pensar en el mercado de naranjas con muchos productores y muchos consumidores de naranjas y una situación de monopolio como la que describimos en la que una aerolínea es la única que presta el servicio de transporte aéreo hacia una región apartada de la ciudad. Primero vamos a revisar las diferencias cualitativas entre la competencia perfecta y el monopolio y después vamos a ver las diferencias un poco más técnicas. Entonces, en el caso de competencia perfecta teníamos a muchas empresas que son precio aceptantes porque una de ellas producía una cantidad que era tan pequeña respecto a la cantidad que producía el mercado que no era capaz de influir en el precio y lo único que podía hacer era aceptarlo. Pero en el monopolio, la empresa, como es una sola y el mercado es básicamente ella misma, entonces ya no tiene que simplemente aceptar el precio, sino que ahora puede poner algunas condiciones sobre ese precio. Vamos a ver que su poder no es ilimitado, ¿no? Pero sí es cierto que tiene algún grado de poder. La segunda característica de la competencia perfecta era que el bien que producían todas las empresas era homogéneo, todos los productores producían el mismo bien. Este supuesto ya no tiene tanta relevancia en el monopolio porque si solo hay una empresa, pues es lógico que todos los productos del mercado sean exactamente iguales a los que ella produce. Pero sí tiene más relevancia el hecho de definir que en este monopolio los productos que se fabrican ya no tienen sustitutos cercanos, como si los tenían en la competencia perfecta, donde los bienes de un productor podían ser fácilmente reemplazados con los de otro productor. El tercer supuesto de la competencia perfecta era que no existían barreras de entrada, sobre todo en el largo plazo, ¿no? Y que cualquier empresa, cuando veía que un mercado se deterioraba, podía tomar sus factores de producción y transformarlos en factores de producción para ingresar a otro mercado. Pero en el monopolio existen barreras de entrada que vimos que podían ser legales o económicas que impiden que a ese mercado entren nuevas empresas y que hacen que siempre vayan a estar dominadas por un único productor. Por último, la competencia perfecta tenía un supuesto que era el de hecho de que la información debía ser perfecta. En el caso del monopolio, la información está dominada por el productor y esto va a ser un supuesto bastante importante a la hora de tomar las decisiones respecto a la discriminación de precios. El productor debe tener un dominio bastante amplio de la información sobre el consumidor. Estas son las diferencias cualitativas entre la competencia perfecta y el monopolio. Ahora vamos a revisar las diferencias un poco más técnicas. Entonces aquí tengo unas representaciones de cada una de esas estructuras de mercado. Acá arriba tengo toda la información correspondiente a una estructura de mercado de competencia perfecta y acá abajo tengo todo lo correspondiente a una estructura de mercado tipo monopolio. Entonces vamos a revisar dos diferencias técnicas. La primera es, hay una diferencia sustancial entre competencia perfecta y monopolio y es que la demanda por los productos de la empresa es distinta en cada uno de estos mercados. Entonces empecemos por analizar cómo se comporta la demanda por productos de la empresa en competencia perfecta. Aquí tenemos la demanda de todo el mercado, es decir, la demanda por productos de todas las empresas que participan en ese mercado y que tiene pendiente negativa siguiendo la ley de demanda. Pero observen que aquí enseguida tengo la demanda por productos de una empresa en específico. Recuerden que en competencia perfecta la empresa, una de ellas, es muy pequeñita respecto al agregado del mercado y por lo tanto su curva de demanda es una línea horizontal a la altura del precio. Ese precio es el precio de mercado, es decir, suponiendo que a esta curva de demanda de mercado la cruza una curva de oferta y ahí se genera un precio de equilibrio, ese precio es tomado como dado por la empresa y fijará su demanda a ese nivel como una curva horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la empresa produce poco, va a recibir el precio sub 1, que si aumenta la producción por cada unidad va a seguir recibiendo el precio sub 1 y que si aumenta muchísimo la producción, igual va a seguir recibiendo el mismo precio, que es el precio de mercado. Pero este comportamiento cambia drásticamente en el caso del monopolio. La demanda de mercado, observen que es exactamente la misma, tiene pendiente negativa, pero ahora observen que la curva de demanda por productos de la empresa en el monopolio es exactamente igual a la demanda de mercado. Esto está bastante alineado con el sentido común. Si en un mercado hay una sola empresa, todos los productos que se demanden en ese mercado van a ser producción generada por la única empresa que hay en ese mercado. Luego la demanda de mercado y la demanda por productos de la empresa es la misma en el monopolio. Pero observen que en este caso la diferencia sustancial respecto a la competencia perfecta es que ahora la demanda por productos de la empresa tiene pendiente negativa, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un nivel de producción bajo, a ese bajo nivel de producción le va a corresponder un precio bastante elevado. Si aumentamos la producción, el precio empieza a caer. Y si aumentamos aún más la producción, el precio cae muchísimo en el monopolio.
¿Cuál es la explicación económica que le damos a este fenómeno? Lo que está ocurriendo es que cada vez que el monopolista produce más, está haciendo que su producto sea menos escaso. Por lo tanto, el precio de ese producto empieza a deteriorarse porque las valoraciones que hacen los consumidores para ese bien y que se manifiestan en la disposición a pagar por ese bien, pues es cada vez menor cuando ese bien es abundante. La segunda diferencia sustancial que encontramos entre competencia perfecta y monopolio desde el punto de vista técnico es el comportamiento del ingreso total. El ingreso total en competencia perfecta era simplemente una línea recta que crecía siempre al mismo ritmo que era el precio de mercado. ¿Sí? Entonces, por cada nueva unidad, el productor siempre iba a haber incrementado sus ingresos en la misma proporción que era el precio de mercado. Y esto lo que genera es una función lineal con pendiente igual al precio de mercado. Pero ahora observen que el comportamiento de los ingresos totales en el monopolio es distinto. Ahora el ingreso total crece, tiene un primer tramo que es creciente, llega a un máximo y después empieza a disminuir. El ingreso total empieza a caer. ¿Cómo explicamos este comportamiento de los ingresos totales en el monopolio? Bueno, tiene que ver con la pendiente negativa de la curva de demanda del monopolista, pero además tiene que ver con un concepto más básico que es la elasticidad precio de la demanda a lo largo de una curva de demanda lineal. Entonces recuerden que según ese concepto, una curva de demanda lineal tiene tres tramos de elasticidad. Primero, tiene un tramo en el que la curva de demanda es elástica. Segundo, tiene un punto más que un tramo en el que la elasticidad es unitaria. Y tercero, tiene un tramo en el que la curva de demanda es inelástica. Entonces, la regla básica que podemos definir aquí es cuando la producción crece y el precio disminuye, en el tramo elástico de la curva de demanda, los ingresos totales van a aumentar. Entonces aquí tenemos la cantidad 1, la cantidad 2 y observen que en ese tramo elástico de la curva, cada vez que se incrementó la producción, se disminuyeron los precios, los ingresos totales se vieron aumentados. Pero si seguimos aumentando la producción, y eso obviamente deteriora aún más los precios, ahora ese nuevo incremento de la producción va a hacer que los ingresos totales empiecen a caer. Va a haber solamente un nivel de producción, que es el nivel Q sub 2 en este ejemplo, que corresponde con el punto de elasticidad unitaria, se hagan máximos. En conclusión, tenemos dos diferencias sustanciales entre la competencia perfecta y el monopolio. La primera es, enfrentan curvas de demanda distintas. En la competencia perfecta es una horizontal al nivel del precio. En monopolio es una curva con pendiente negativa. La segunda diferencia sustancial entre el monopolio y la competencia perfecta es el comportamiento de los ingresos totales. En competencia perfecta los ingresos totales son una línea recta con pendiente positiva y en el monopolio los ingresos totales son una curva que crece, llega a un máximo y después empieza a caer. ¿Por qué ocurre este comportamiento? Por la relación que existe entre los ingresos totales y la elasticidad a lo largo de una curva de demanda. En el tramo elástico de la curva de demanda, una disminución de los precios aumenta el ingreso total. En el tramo inelástico de la curva de demanda, una disminución de los precios disminuye el ingreso total. Y en el punto de elasticidad unitaria, los ingresos totales del monopolista son máximos.